Hola queridos amigos y amigas que están acompañándonos en nuestra segunda temporada de nuestro programa de Discusión Bíblica. Queremos decirles que estamos muy contentos de tenerlos con nosotros, de que participen en nuestra discusión, que nos acompañen vía Facebook, vía YouTube y que puedan también enviarnos sus comentarios, sus saludos. Nosotros estaremos gustosos aquí de decirles, de mencionarlos, de poder también mandarles abrazos. En esta temporada vamos a conversar sobre el papel restaurador de la iglesia en general, y en esta semana específicamente vamos a hablar sobre la restauración de todas las cosas. Entonces, tendremos aquí varias discusiones sobre las cosas que se han degradado, cosas que se han tergiversado, se han corrompido a lo largo del tiempo. ¿Por qué? ¿Cómo Dios pretende restaurar esas cosas? Y también qué nos toca hacer a nosotros. Voy a dar la bienvenida a nuestros colegas de discusión, a Edson y a César. Hola César. Hola Moisés, hola Edson, amigos oyentes de nuestro programa Discusión Bíblica. Los saludamos con mucho afecto. Deseamos que esta nueva temporada, que vamos a estudiar sobre asuntos de la iglesia, pues nos ayuden a entender mejor el papel que cumple la iglesia y cómo nosotros también podemos ser parte de ella. Aprovecho para mandar un saludo para un buen amigo que lo he encontrado, el hermano y amigo Lorenzo Mercado de la ciudad de Arequipa. Edson, ¿cómo estás? Muy bien Moisés. Buenos días y buenos días César. Y bueno, estamos contentos porque estamos iniciando una nueva temporada, como ya dijo César. Y aquí tengo unos saludos. Quiero saludar a Jorge Luis Enciso, su esposa Roxana y sus dos pequeños hijos. Y también para mi buen amigo José Luis Llanque, su familia y sus papás Edith y Teófilo. Todos ellos nos escuchan en la ciudad de Arequipa, Perú. Muy bien, vamos a comenzar entonces ya nuestro primer programa, nuestra primera discusión. Y el primer segmento que queremos discutir aquí con nuestros colegas es sobre las cosas que tienen que ser restauradas. Y específicamente vamos a tratar, ¿no?, sobre toda la creación, más específicamente sobre el ser humano. Entonces, en Génesis nosotros encontramos Dios de repente está creando todas las cosas, y el sexto día Dios crea al hombre y a la mujer. Y en Génesis 1:27 tenemos este texto tan famoso que dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y yo quería comenzar nuestra discusión con eso. Antes de Dios crear al hombre, Él dijo, ¿no?, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, ese hagamos trae el plural de decir, ¿no?, un acuerdo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, poniéndose de acuerdo para crear al hombre a imagen y semejanza de Dios. Y ahora la cuestión es, ¿qué significa ser a imagen y semejanza de Dios? Imagen significa solo apariencia física, imagen significa una parcialidad de lo que es Dios, y semejanza también. ¿Qué significa? Semejanza parece una cosa más física, ¿no? Entonces vamos a comenzar preguntando a Edson. ¿Qué te parece, Edson? Imagen y semejanza, ¿qué es lo que quiere decir aquí? La imagen es algo exterior y la semejanza es algo interior. Son términos en su lengua original. Lo exterior está relacionado con la palabra selem, que es algo físico o una semejanza física, y lo interior con la palabra demut, que se refiere al carácter. Cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, por ejemplo, su mente, la mente humana recién salida de las manos de Dios, era una mente aguda, capaz de comprender las cosas divinas. Además, Dios nos dotó de sentimientos, de emociones que estaban en perfecta armonía con su carácter. Algo interesante que menciona la escritora Ellen de White: en el hombre la razón dominaba sobre las emociones. Algo también interesante que ella menciona es que se gozaba en obedecer la voluntad de Dios. Era un ser perfecto. Entonces, todas estas características hacían de que el ser humano tenga una cercanía muy estrecha con su Creador. Esto lo capacitaba para que pudiese enfrentar posteriormente la prueba que Dios le puso. Una cosa más que quiero mencionar, en
Primera de Tesalonicenses 5:23 nos habla acerca de la integridad del ser humano, de cuán completo es. Dice lo siguiente: y el mismo Dios os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de vuestro Señor Jesucristo. Según este texto, entonces, tenemos tres elementos principales dentro de la naturaleza humana: la parte física, que está sujeta a las leyes de salud; la parte espiritual o el alma, que se refiere específicamente a la conexión con nuestro Dios; y la parte mental o el corazón, que es la parte psicológica, que son los pensamientos, el resultado pues de nuestras emociones y de nuestras experiencias. Estos tres elementos deben existir. Si alguno de ellos se rompe o no mantiene una uniformidad, pues vendrán algunas consecuencias. Si se rompe alguna de esta ley, estaremos destinados a enfermarnos. Si en la parte mental o en la parte psicológica tenemos mucha angustia o mucho pesar, caeremos en depresión. O en la parte espiritual, si nosotros destruimos más bien la conexión con nuestro Creador, crearemos un vacío existencial, una vida sin propósito para nosotros. Entonces, esta parte perfecta es la que Dios nos creó, y eso sería la imagen y semejanza a nuestro Creador. César, ¿estás de acuerdo tú con lo que Edson dijo sobre la imagen y semejanza de Dios? ¿Qué significaba eso, bueno, ser imagen y semejanza de Dios? Él ha hecho así, ha dicho varias cosas. Lo que yo podría rescatar de más de importante sería de que primero la imagen está relacionada con la parte más material, digamos, la parte sustancial, espiritual del alma. Y la parte de la semejanza ya es la parte moral, la parte que el hombre tiene, que no lo tiene ningún animal. De tal forma que el hombre es un complejo de una parte exterior, digamos una parte sustancia, materia, y una parte que es moral. Este sentido de moral es lo que nos diferencia claramente de los animales. Saber qué cosa es lo correcto y qué cosa es lo errado. Y cuando existe moral, entonces también obliga a que exista la conciencia. La conciencia es como un segundo yo que está atrás de nosotros, o dentro de nosotros, que viene y nos va advirtiendo sobre ciertas cuestiones. Al haber conciencia, al ser humano es obligado a hacer un trabajo que se llama reflexión, o sea, él tiene que mirarse a sí mismo sobre lo que está haciendo, lo que ha hecho, y él tiene que ver qué cosa puede hacer, lo que los animales no tienen, ¿no? Ellos no tienen cómo hacer un análisis sobre lo que han hecho y no han hecho, y en fin, de tal forma de que Dios tiene todas esas capacidades. De tal forma que el hombre es un ser complejo, mentalmente es difícil entenderlo, tanto así que hay ciencias que hoy día lo explican, tratan de explicarlo. Existen métodos que tratan de conducir una mentalidad un poco enferma para colocarla en una mentalidad sana. Yo por ese lado lo puedo ver, la diferencia, o en qué sentido nosotros somos así parecidos, semejantes a Dios. Hay una cosa que es mencionada en la Biblia, ¿no? Cuando dice Dios, varón y hembra los creó, cuando dice la semejanza de Dios. Y me llama la atención también en Génesis, en el capítulo 5, en el versículo 1 y 2, cuando habla sobre la genealogía de Adán. Y dice, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán. Siempre es así, desde pequeño por lo menos. Tal vez ese detalle no estaba muy presente para mí. Yo pensaba que solo al varón que le había llamado Adán, pero aquí está dejando claro que fue a la pareja que se llamó Adán, ¿no? Entonces da la impresión que el varón solo o la mujer sola no serían la imagen plena de Dios. Ahora, yo quería... Otra cosa, Moisés, que veo en la imagen es de que hay una imagen antes del pecado, ¿no? Es lo que estamos analizando, y existe un tal de inocencia, y ellos no saben lo que está mal, y Dios sabe lo que está bien y está mal, pero Él no sabe el mal por experiencia, solamente Él sabe porque lo conoce, así como usted cuando le dicen, hay que fumar una marihuana, usted no necesita fumar la marihuana para saber que eso perjudica sus movimientos, su capacidad de raciocinio, en fin, no necesita probar, uno ya lo entiende, así también Dios ya lo entiende, ya sabía cómo funciona el mal,
Pero el hombre no lo entendía ni lo sabía. O sea, para el hombre está en una situación de inocencia. Y eso también lo había ganado en el estado inicial. Hoy día nosotros pues tenemos una mente totalmente contaminada, y eso yo creo que vamos a discutir más adelante. Exactamente. Entonces, antes de comenzar esa discusión de qué es lo que pasó después del pecado, vamos a enviar saludos también a algunos de nuestros amigos que nos acompañan vía Facebook, vía YouTube. Y recordarles también que pueden ustedes dejar sus comentarios, dejarnos sus preguntas y también sugerencias y esas cosas. Saludos para Bere Cruz y Abel Cruz, que nos escuchan desde México, Billy Astonitas de Argentina y Diana Amanqui, que nos está escuchando desde Santiago de Chile. Muy bien, estamos de vuelta, queridos amigos, con nuestro programa de discusión bíblica, en nuestro primer programa de esta segunda temporada, hablando sobre la restauración de todas las cosas. Habíamos mencionado en nuestro segmento anterior que el hombre fue creado perfecto, a imagen y semejanza de Dios, considerando que la imagen y semejanza no era simplemente el aspecto físico, más también el carácter, la parte espiritual. César incluso mencionó la parte de la inocencia, ¿no? Del desconocimiento del pecado, y justamente este conocimiento del pecado viene a partir de cuando aconteció la desobediencia a Dios, ¿no? Y el ser humano decide desobedecer a Dios y comer pues del fruto del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y a partir de ahí parece que se abre la mente, en el sentido de decir, ahora hay una abertura hacia el mal también. Y eso nosotros lo conocemos como el pecado, el primer pecado en la tierra, ¿no? Aunque el pecado haya sido originado en el cielo con Satanás, viene aquí el pecado entrando a la raza humana. Yo quería ver con ustedes, César y Edson, ¿qué es lo que el pecado trajo en consecuencia para la raza humana? Porque mencionaron al comienzo, ¿no? El ser humano fue creado, parecido con Dios, perfecto. ¿Qué es lo que hoy nosotros podemos ver de diferente a la imagen original que Dios creó de ser humano? Edson. Bueno, en el versículo 7, del capítulo 3, ahí está la primera consecuencia, inmediata. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Cito nuevamente a Ellen de White, esta escritora norteamericana, donde ella va más allá de lo que ellos están percibiendo de su desnudez física. Ellos perciben un aire frío, pero el aire frío del remordimiento, dice ella, del temor al futuro y de la desnudez del alma. Esa sensación de que cuando haces algo malo y sabes que lo hiciste y va a venir un castigo. El otro elemento que tuvo como consecuencia es el echarle la culpa el uno al otro. Ambos, dice la Escritura, que empezaron a justificar sus propias culpas, echándole la culpa a los otros o a las circunstancias. Como seres humanos no queremos reconocer nuestros errores y más bien queremos buscar otros culpables. Otra consecuencia del pecado fue el temor de la presencia o el escaparse constantemente de Dios. Allí en el libro de Génesis también menciona que cuando Jesús los buscaba, ellos se escondieron entre los árboles. Y eso también sucede ahora. Muchos de nosotros huimos de la presencia de Dios, no queremos que Dios nos encuentre, pero finalmente Dios nos va a encontrar. Esa es la naturaleza humana. Yo quiero decir algo más antes de terminar la consecuencia. Dios hizo al hombre con la capacidad de decidir, pero además Él tenía leyes. Dios tenía que comprobar que el hombre era capaz de cumplir sus leyes. La obediencia entonces es la clave para la felicidad, es la puerta. Ellos, si hubieran obedecido esta pequeña prueba, ellos hubieran gozado del árbol de la vida que ahí también estaba presente, y entonces el hombre hubiera vivido para siempre. Y eso es lo que ahora también Dios espera de nosotros, que seamos obedientes y que desarrollemos esa obediencia en cada una de nuestras acciones para con Él. César, ¿tenemos alguna muestra evidente, aparte de lo que mencionó Edson, ¿no? Que mencionó la culpa, mencionó el hecho de acusar uno al otro, mencionó ese miedo para ese alejamiento de Dios, algunas otras cosas más así, más tangibles que hayan cambiado?
tangibles, estás queriendo decir en el sentido material. Material y también así, moral, espiritual, así que nosotros vemos hoy. Bueno, vamos a ver, entonces comencemos con el sentido moral. El sentido moral, lo que para mí aparece después de comer el fruto, aparece la conciencia, porque ahí ellos tienen un conflicto. Entonces cuando tu propia mente te dice, tú has hecho una cosa que no deberías hacer, entonces aparece la conciencia. Nunca aparece conciencia cuando tú haces todo de acuerdo a un padrón determinado. La conciencia siempre aparece cuando aparece un conflicto, ¿sabes? La cabeza te da un flash, te dice, oye, tú no debías haber dicho esto, no debías haber hecho esto. En fin, la conciencia aparece y esa conciencia desencadena pues una serie de efectos. Lo más natural que se debería hacer cuando la conciencia te acusa es pues seguir lo que la conciencia dice, o sea, hay que resolver el problema. Pero a veces pues no se quiere resolver el problema, no se quiere justificar, no se quiere echar la culpa a los otros, en fin. Pero todo nace para mí desde el punto de vista de bueno, en el sentido material, digamos, hemos perdido pues una cosa que es sustancial, hemos perdido la vida. ¿Cómo así la vida? Porque antiguamente, si ustedes agarran la Sagrada Escritura, pues se vivía bastante tiempo. Hay gente que tal vez debe pensar que es pues un cuento de hadas cuando se ve que Adán vivió 930 años. Y algunos quieren pensar de que, bueno, eso puede ser figurado, tal vez eran 93.5 años, ¿no? No hay cómo confundirse, porque el vigor que tenían estas personas eran pues grandes. Y quien escribe es pues Moisés, y Moisés no va a confundir qué cosa es un año y qué cosa es un día. Eso para él es claro. Y otra cosa, algunos también me dicen de que los años antiguamente no se sabía contar, ahora sí hay calendario, ahora sí podemos contar bien, ¿no? También eso es mentira. ¿Por qué? Porque el verano siempre ha sido verano, el invierno siempre ha sido invierno, entonces todo eso siempre ha existido desde el comienzo. O sea, hay un momento para plantar, un momento para cosechar, y eso así ha sido. Y Dios cuando lo maldice, hace la maldición y el nuevo pacto con Adán y Eva, dice pues tú vas a tener que trabajar ahora pues duro en la tierra. O sea, dándole a entender de que él tenía que saber entender cómo funciona el sistema de la tierra. Entonces es fácil contar cuántos inviernos han pasado y toda esa cuestión. O sea, no hay como así, estudiando la Sagrada Escritura y siendo fieles a lo que él está diciendo, dudar de que pues un hombre vivía pues más de 900 años tranquilamente. Ahora lo que vemos es pues de que después si usted va caminando por la Biblia, ya pues la gente después del diluvio comienzan a vivir menos y menos y menos, y ahí finalmente tenemos casi en la Biblia una media de 80 años de edad. Entonces vivimos cada vez menos. Esa es una consecuencia ya directa de lo que está sucediendo. Hay otra cosa que también me llama la atención y que también la gente me dice que la genética, el DNA, el ADN que ha sido descubierto en los chimpancés se parece mucho al de los humanos. Dice que 97.5 es igual y 2.5 es lo que nos hace diferencia. Por tanto, el hombre es simplemente un mono evolucionado, que ha evolucionado. Y eso también pues no está pues correcto, ¿no? Entonces, hay varias así teorías que parece que nos quieren sacar del contexto y nos quieren hacer mucho relacionar con los animales, pero no hay cómo confundirse en ese sentido. Queremos dejar claro en este caso, ¿no? Que cuando Dios creó la tierra, creó los peces, las aves, los mamíferos, Dios dijo, ¿no? Que haya los animales, que haya esto, que haya lo otro. Cuando creó al hombre dijo, no, hagamos al hombre a nuestra imagen. Es un nivel, es una especificación muy particular para crear al ser humano, muy diferente de todas las otras criaturas en la tierra, ¿no? Entonces, así es, y Jesús mismo también, él mismo reconoce, y él dice, ustedes nunca escucharon lo que fue dicho, en el principio varón y hembra los creó, está escrito también. Entonces para Jesús el hombre no vino pues por un proceso de evolución de animales inferiores para superiores, ¿no? Ajá. Fue directo la creación. Ok, vamos a hacer una pequeña pausa en este momento para enviar saludos para otros amigos que nos acompañan. Un grande abrazo para Flor de Cruz, Zaida Quintero, Ricardo Sánchez y Gloria García. Estamos de vuelta aquí, mis queridos amigos, y vamos a continuar con nuestra discusión. Hemos abordado la parte en que el ser humano es creado a la imagen de Dios, cómo la imagen de Dios, esa imagen de Dios en el ser humano es
degradada por causa del pecado, se pierde vigor físico, se pierde vigor moral, en el sentido de que el ser humano es más propenso a hacer cosas contra la voluntad de Dios, se pierde, ¿no?, la fortaleza mental, en el sentido de que probablemente los antediluvianos no saben ni escribir ni anotar, porque ellos pues tenían una capacidad poderosísima, ¿no? Y hoy nosotros tenemos bastante sufrimiento para aprender hasta las cosas tal vez más elementales. Y Dios, en su sabiduría, en su misericordia, proveyó un plan para restaurar al ser humano, para que el ser humano vuelva a aquella imagen original que Él creó. Dios estuvo preparado para el pecado apareciendo en el ser humano y proveyó la muerte de Jesús, ¿no?, en expiación, en rescate por nuestros pecados, que el pecado, la consecuencia del pecado es la muerte, y Jesús, para evitar que nosotros muriéramos eternamente, Él mismo se entregó. Entonces, tenemos aquí Dios haciendo su parte, ¿no? Dios dándonos nosotros la chance de poder tener la vida eterna, la chance de reaproximarnos de Dios, de estar otra vez en la presencia de Dios a través de Cristo. Y aquí viene la pregunta, ¿no? Ya que Dios hizo todos esos esfuerzos, ya que Dios se preocupó, ya que Dios proveyó, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Como personas que decimos obedecer a Dios, ¿no? El cuerpo de Cristo aquí en la tierra sería la iglesia, que nada más es el conjunto de personas que hacen la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestro papel? ¿Qué nos toca hacer ahora para contribuir con esta restauración de la imagen de Dios, que era el ser humano creado perfectamente, luego al inicio, en este momento? ¿Qué es lo que nosotros nos toca hacer? Edson. Quiero citar 2 Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nosotros sabemos que en la temporada pasada hablamos sobre el sacrificio, la muerte de Jesús para el perdón de nuestros pecados. Y Cristo aún quiere manifestarse en nosotros, en nuestra propia vida. ¿Y cómo lo podemos manifestar? Aquí dice que Jesús quiere reconciliarnos y además nos dio la palabra de reconciliación. ¿Qué es esto? Hay un versículo en la Biblia también que dice que todo debemos hacerlo para la honra y la gloria de Dios. Nuestra vida debe ser una vida que refleje la vida de Jesús. Ahora, en ese sentido, muchos valores actuales contradicen la forma en que Dios actuaba. Por ejemplo, en muchas escuelas, en muchos lugares, se busca la exaltación propia, el hecho de reunir méritos propios. Sin embargo, ante los ojos de Dios, debemos más bien mirar a nuestro Creador como el modelo perfecto a seguir. Y además, mucha gente en la actualidad, en las universidades, en las escuelas, se enseña acerca de la evolución, de cómo el hombre y el planeta Tierra fue evolucionando. Sin embargo, la misma Biblia dice que la naturaleza nos habla acerca de las obras del Creador. Entonces, nuestro papel podría ser hasta aquí buscar a nuestro Creador como el modelo a seguir y trasladar nuestra mente hacia la naturaleza que nos habla justamente de la ley de Dios. Y yo quiero decir una cosa más. En Salmos 119, 172 y el versículo 104 también dice: todos tus mandamientos son justicia, y de tus mandamientos he adquirido inteligencia. En otras palabras, el guardar la ley de Dios nos da seguridad. La ley de Dios actualmente no es guardada. Los mandamientos, la Biblia, mucha gente no conoce acerca de las palabras de vida. Entonces, Cristo nos manda que seamos obedientes a la ley de Dios. Tanto los libros abiertos para nosotros serían la Biblia como la creación. Entonces, nosotros como seres humanos debemos más bien ver a Cristo como nuestro modelo y asimilar sus enseñanzas. César, Edson hizo un abordaje un poco más individual, ¿no? En el sentido de lo que una persona debe hacer para intentar aproximarse a la semejanza de Dios, semejanza de Cristo. Y yo quería que tú des un abordaje diferente en el sentido de que qué es lo que nosotros debemos hacer para ayudar a otras personas,
¿no? Así. A acercarse o a ayudar a restaurar a otras personas. Sí, muy bien. Primero, como hay un viejo dicho, dice que antes de ayudar a los otros, primero tienes que ayudarte a ti mismo. Lo que yo diría en relación a eso, y resumiendo lo que Letson ha dicho, es primero uno tiene que hacer un trabajo de reflexión, de autoanálisis de cómo está su vida. Esa capacidad nosotros tenemos. Todas las metidas de pata que hemos tenido en la vida, pues analizarlas. Hay que aprender alguna cosa de esto y hay que arrepentirse y hay que ver cuál es el verdadero camino, el verdadero sentido de la vida. La vida no es así aleatoria, existen leyes generales. Si uno comete ciertos errores en la vida, las consecuencias son inevitables, no hay cómo escaparse. Si usted ha escogido una persona para casarse equivocada, usted va a tener que cosechar aquello que ha hecho. Si usted ha estado infringiendo algunas leyes y nadie se daba cuenta, pero después a una hora las cosas le van a llegar y lo van a tener que juzgar. Todo en esta vida. Entonces ese proceso de autoanálisis es el que uno tiene que hacer, y cuando uno se hace ese análisis, uno pues se siente pues desesperado, porque uno se comienza a ver que no vale nada. Ahí tiene que correr para Cristo, y Cristo realmente es el único que te puede sacar todo sentimiento de culpa. Ese es el verdadero milagro que el cristiano tiene. Libre de su pasado, nada de estar cargando las cosas del pasado. Todo aquello que tu conciencia te ha acusado, que has hecho mal, puede ser sacado solamente mediante Cristo. Ni la psicología comienza a equivocar, porque solamente lo quiere sacar de una forma, digamos, con métodos que no elevan hasta Dios, donde alguien que está arriba es capaz de decirle y perdonarle todo esto. La psicología simplemente lo quiere calmar la conciencia, lo quiere dopar a la conciencia con ciertas técnicas para que ya la conciencia no le acuse. Ese fue el gran defecto de la psicología moderna. Bueno, después de que usted se ha curado bien, después de que usted está libre de culpas, después de que usted ya no está cargando los bultos del pecado, ahora sí usted está en posibilidad de ayudar a otras personas a que quiten sus bultos que están cargando. Y hoy día hay mucha gente que está cargando bultos del pasado, sentimientos de culpa de la antigüedad. La conciencia siempre los machuca, los agarra, los golpea día y noche para dormir todo lo que han hecho de errado en el pasado. La iglesia, ¿qué cosa hace la iglesia? La iglesia es un grupo de personas que han dejado su pasado para atrás y se sienten libres en Cristo Jesús de los errores que han cometido en el pasado. No tienen miedo del futuro, no porque no van a pecar, no van a errar, sino porque saben que existe un verdadero perdón y que pueden ser lavados de verdad de toda mancha de pecado, de todo sentimiento malo que existe dentro del corazón. De tal forma que unas personas con esta calidad, reunidas en equipos, son capaces de ayudar y transformar al mundo, para que las personas conozcan y no solamente vean, conozcan una teoría, una doctrina. Eso uno lo aprende solito en su casa. Pero ahora entender que existe una posibilidad de realmente, no de teoría, realmente ser una persona libre y con una cara al futuro con tanta confianza, con tanta alegría, a pesar de que está viniendo la crisis adelante, eso es un milagro que solamente Dios lo va a poder hacer. Y ese es el papel de Cristo. Muy bien, nosotros, como seguidores de Dios, de Cristo, como miembros de iglesia, tenemos justamente el papel de buscar la restauración de las personas, de abrir los ojos a la necesidad de nuestro prójimo, de atender sus necesidades, de aproximarlos de Dios y pues compartir con ellos la libertad que nosotros mismos hemos ganado, ¿no? Bueno, claro, primero tenemos que ganar, pues, Moisés. Exactamente. Primero nosotros tenemos que ganar, porque ¿cómo voy a ayudar a libertar al otro si yo estoy preso todavía? Ajá. Y no olvidemos que en muchas iglesias, en muchos grupos o congregaciones, aún hay personas que están tal vez presas al pasado, que aún no aprendieron realmente a colocar las cargas en Cristo, y aún así nosotros vemos así supuestos cristianos con muchos años de iglesia, de congregación, que aún no fueron transformados. Entonces, esa transformación, esa dependencia de Dios, esa entrega a Dios, es una experiencia muy particular, única para cada persona, y es una cosa pues que se puede ayudar a llegar allá. Más la propia experiencia es algo que no se puede transmitir de uno para otro. Es algo que tiene que acontecer individualmente y que la persona pues tiene que estar dispuesta a querer experimentar. Vamos a enviar unos últimos saluditos aquí antes de despedirnos.
Un fuerte abrazo para Gesiel Calcina, Rey Tito, Agustín Ticona y Gregory Cruz. Muy bien, palabra de despedida, Edson. Bueno, agradecemos a nuestros oyentes por su sintonía y en esta discusión pues, hemos abordado el tema de la restauración de todas las cosas. Finalmente Dios hará todo nuevo, como dice 2 de Pedro 3:13. Yo haré cielos nuevos y tierras nuevas donde mora la justicia. Que Dios nos bendiga y nos escuchamos la próxima semana. Despedida, César. Yo también estoy feliz de haber estudiado un poco sobre este punto interesante, sobre la imagen del hombre y lo que hemos perdido y cómo lo vamos a hacer para recuperar. La noticia buena de todo este estudio es que existe todavía esperanza para mí, y ciertamente existe esperanza también para usted, que tal vez está sintiéndose que ya no vale nada, que no hay solución, que lo que usted ha hecho es muy malo y no hay perdón. Nada de esas cosas. Hay siempre una esperanza, y esa es la parte bonita de estudiar el cristianismo, el evangelio. Hasta la próxima semana. Los esperamos la próxima semana para continuar con nuestra programación en esta temporada en la cual nosotros vamos a tratar del grande tema, el papel de la iglesia en la comunidad. Hasta la próxima semana.